la misma distancia que me toca a mí cada año, ¿cierto? Muy bien. Así es, sí. YELAC, el famoso YELAC, estimado amigo. Sí. Bueno, entonces, pues una pequeña presentación de Miguel Ángel como para que podamos pues arrancar la exposición. La conferencia a jóvenes se denomina Economía Europea y principales desafíos en el contexto internacional. El ponente es el señor Miguel Ángel Martín Martín. Él es presidente de ACOSEX, es una asociación española de profesionales de comercio exterior. También fue director general de comercio e innovación empresarial de la Comunidad de Murcia, asesor general de estrategia e innovación comerciales, diseñador de estrategias para la innovación en la comercialización de productos para pymes y autónomos. Pues este es un resumen supremamente pequeño, pues porque tiene una amplia experiencia, también es docente universitario, consultor y asesor. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias por acompañarnos. Te dejo pues como para que puedas hacer la proyección de tu presentación y pues luego de esta abriremos un espacio de unos 10 15 minutos para que pues los chicos y chicas que quieran preguntar, pues puedan hacerla. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. Pues nada, pues Vale, gracias, muchísimas Miguel gracias Ángel. por invitarme y bueno, vamos para ello. Voy a compartir pantalla entonces. Vale, gracias. Segundito. Ujú. Aquí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexander, por la invitación de estar aquí presentes y bueno, espero daros una visión de lo que es de lo que estamos viviendo aquí en Europa y de lo que estamos viviendo en la Unión Europea y sobre todo también, bueno, cómo es este momento, yo debería llamarle de incertidumbre con la nueva época con el presidente Trump de Estados Unidos y todo este proceso y este cambio que vamos a tener en el mundo del comercio internacional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mi objetivo es daros una visión global, veros cuál es la situación que estamos viviendo aquí en Europa, en la Unión Europea, que influyen mucho los diferentes sectores, pero sí estamos viviendo un momento, lo deciremos, complicado en lo que es el espíritu europeo y lo que es la filosofía europea, que estamos en verdaderamente en una gran crisis de identidad, básicamente lo que hay. Quiero que veáis, este es el mapa de Europa, con toda la realidad la que tiene, un mapa que siglos atrás podía ser que era el centro del mundo y ahora efectivamente no lo es. Como veis, ahí es importante que veáis la situación de Rusia, la Federación Rusa, que para nosotros y para el contexto político por la influencia de Estados Unidos, pues se ha visto como una amenaza. Y bueno, tenemos que plantearnos desde Europa cuál es la relación que queremos mantener con la Federación Rusa, con Rusia y con su modelo de gobierno y sobre todo con el presidente en el que está. Pero es que cabe recordar que la Federación Rusa no ha vivido, Rusia como tal prácticamente no ha vivido en democracia nunca. Y este proceso en el que está Putin, pues lo que hace es que haya unas diferencias bastante importantes que se tienen en las relaciones que se tienen desde dentro de Europa, dentro de la Unión Europea con Rusia, más luego los países que forman parte de la Unión Europea y que pues que no hace tantos años formaban parte de la Unión Soviética y eso hace también que haya una complejidad bastante importante en determinados países. Como veis, bueno, como os digo, este es el mapa de Europa, que no tiene más allá que comentaros a la hora de terminar, pero sí que veáis lo que es cuál es la situación en la que se encuentra y los países que forman parte de Europa desde el punto de vista geográfico, pero no forman parte de la Unión Europea ni siquiera del entorno económico de la Unión Europea, como es, por ejemplo, Bielorrusia, como es Ucrania, lógicamente que hablamos de Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Bueno, todos esos países tienen su calado y su propia importancia, pero a su vez lo que tiene fue uno de los grandes países que ofrecen esas materias primas de las que Europa carece y sobre todo de la energía que Europa carece, ¿no? Bueno, pues este es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Esta es la realidad de Europa desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico. ¿Cuáles son los principales desafíos en el contexto internacional que tiene la Unión Europea? Que está marcada por su diversidad de país, por sistemas políticos económicos diferentes. Y Europa, como os he dicho en la introducción, pues se enfrenta a una serie de desafíos en su contexto internacional que impactan su estabilidad y su crecimiento.
A fecha de hoy no me ha dado tiempo a adaptarlo porque esto viene de 48 horas. El incremento que se estaba viendo aquí en Europa de la apuesta de todos los países de la Unión Europea por una defensa común que no existe, que está basada en la OTAN, está significando que haya que haber unos incrementos porcentuales y un gasto del PIB para defensa hasta ahora inimaginables después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ni con la Guerra Fría, que ya estaba con la OTAN, que estaba fuerte, principalmente quien estaba gastando o representando el gasto en la OTAN era Estados Unidos. Ahora esa política ha cambiado y son los propios países europeos son los que tienen que eh, asumir la responsabilidad de un incremento de gasto en defensa bastante importante. Esto supone que la mayoría de los países hay un obstáculo o hay movimientos que van en contra de este incremento militar en todos los países desde el punto de vista social, con lo cual los gobiernos no solo tienen que ver de dónde sacan dinero para incrementar, para incrementar ese gasto militar y ver de dónde recortan esos gastos, de dónde a qué dinero le van a decir que ya no hay fondos porque lo van a dedicar a defensa y, como digo, por otro lado, a este movimiento pacifista que existe en Europa a nivel de todos los países de no incrementar el gasto militar. Con lo cual, eso es uno de los puntos en los cuales ahora mismo se debate y se habla en todos los países de la Unión Europea y en las instituciones europeas como es la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Bueno, dentro de ese mapa que os he mostrado, tenemos que ver cómo se clasifican o cómo nosotros los europeos nos clasificamos y nos identificamos a nosotros. Por un lado tenemos los países miembros de la Unión Europea, ahora mismo somos 27, antes éramos 28, con la salida del Reino Unido nos hemos quedado en 27 y ha salido de la Unión Europea la segunda economía de la Unión Europea, por Alemania, después estaba el Reino Unido, con lo cual ha salido una de las grandes economías, no solo de Europa, sino del mundo, de esta Unión Europea. Por otro lado, lo que vemos son los países que no son miembros de la Unión Europea y dentro de los países que no son miembros de la Unión Europea están los que quieren entrar a formar parte de la Unión Europea y los que no quieren entrar. Y como digo, alguno salió como fue como el Reino Unido, y hay otros países con los cuales se tienen tratado de libre comercio o tratados de adhesión o tratados de aranceles cero, de tratados de libre comercio, como estoy diciendo, que no quieren entrar en la Unión Europea, como es Noruega o como es Suiza. Por lo tanto, decir ahora mismo Europa, el corazón de Europa, son los países que forman parte de la Unión Europea. Los que no quieren entrar a formar parte son muy pequeños o minoritarios. Y sí existe un mayor número de países que quieren entrar a la Unión Europea de los que no quieren entrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de una población de más de 447 millones de personas. Ahí tenéis los países que forman parte de la Unión Europea. Ahí desde Colombia y desde Latinoamérica tenéis que ver eh, la Unión Europea como un país económico. Quiero decirse que vamos a hacer los mismos negocios, podemos hacer los mismos negocios en cualquier país. Somos una unión de estados de unión aduanera y en otros casos también existe la unión económica financiera, que asumimos la moneda euro como moneda nacional. Con lo cual, a la hora de encarar, hacer negocios con la Unión Europea, a la hora de venir a vender productos colombianos a la Unión Europea, tenéis que entenderlo desde el punto de vista que es un único país a efectos aduaneros y a efectos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mando la mercancía a España, esa mercancía ya es europea y puede moverse libremente cualquier país de la Unión Europea. Por lo tanto, solo tendréis que escoger por qué aduana es la más factible o qué aduana es la que os resulta más ventajosa para meter esos productos dentro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Aquí existe una gran estrategia también a nivel aduanero para identificar y determinar por qué puerto es el más indicado, sobre todo porque hay tal movimiento de mercancías que es más complicada que te pongan problemas o que te identifiquen irregularidades, que no quiere decir, no estoy hablando de ilegalidades, pero sí de irregularidades y que pueden tener un despacho un poquitín más rápido o con menos control. Eso son unas cosas importantes que se hace, sobre todo las grandes corporaciones y las grandes empresas trader. Bueno, ahí tenéis, como digo, cuáles son los principales, los países que forman parte de la Unión Europea, que están ordenados
por mayor capacidad económica, por mayor riqueza, como es Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, un país sumamente pequeño, los Países Bajos, estamos hablando de Holanda, pero a la vez es la quinta economía de la Unión Europea. Bélgica, Suecia, Austria, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, República Checa, Portugal, Rumanía, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre, Malta y Luxemburgo. Como veis, países que por un tamaño pequeño como son los Países Bajos tienen una gran capacidad económica, son países ricos, en cambio otros países y son más grandes como esos Países Bajos o con Bélgica, pues no tienen esa capacidad económica o ese nivel de riqueza, como puede ser, por ejemplo, Polonia o puede ser Croacia, que también tiene un tamaño importante, o la misma Grecia. Rumanía también es un país muy grande en extensión, con un nivel de población también alta, pero no tiene todavía un desarrollado una gran economía que lo estaban haciendo. Por el otro lado, como digo, hemos dicho los países de la Unión Europea, países de Europa que no quieren entrar, que no forman parte de la Unión Europea, como es Reino Unido, Rusia, Suiza, Noruega o Bielorrusia, pero por el contrario tenemos países que sí quieren entrar, como es el caso de Ucrania, y ahora sabéis, sois conocedores de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que está, yo creo que ahora con Trump está terminando ya. Ahora mismo están negociando, por así decirlo, cómo se reparte en Ucrania y de qué manera, pero Ucrania hasta la fecha quería entrar a la Unión Europea y hoy por hoy ya no va a entrar en la Unión Europea, aunque los países europeos quieran, pero eso es una moneda de cambio que evidentemente no se lo van a permitir al estar tan cerca de Rusia, como ya se permitió en los países bálticos, que los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, que formaban parte de la Unión Soviética, hacen frontera con Rusia, pero tienen un tamaño tan pequeño que no significan, no les repercute o les da importancia a Rusia. Esto es el tamaño de estos países. Pero sí, por el contrario, Ucrania, por toda la gran pues materia prima que hay y la gran reserva de gas que tienen, de petróleo y de minerales también principalmente, lo que tienen, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos lo que son la zona de los Balcanes, que son los países balcánicos, donde ahí existió, si tenéis un poco de historia, pues la guerra de Yugoslavia, la escisión de Yugoslavia, pues esos son los Balcanes, con países como Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo. Kosovo, todos esos países, exceptuando Albania, que no formaba de Yugoslavia formaban parte, pues esos países como son Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y ya sí forma parte de la Unión Europea Croacia, que también formaba parte, que también formaba Croacia y Croacia que formaba parte también y Eslovenia, Croacia y Eslovenia formaban parte de Yugoslavia. Todo este tipo de realidades, como digo, son los países que forman parte, pero eso sí, lo que tiene Europa, no solo es la Unión Europea, sino todos los países europeos tienen una institución que se llama el Consejo de Europa. Europa como continente sí tiene una organización que es el Consejo de Europa, que ahora mismo tampoco tiene mucha representación ni mucha viabilidad, ni está teniendo demasiada importancia o relevancia en la situación que está viviendo Europa. Pero bueno, que sepáis que existe y ahí tenéis también pues, información de lo que es lo que hace y a qué se dedica este Consejo Europeo, donde están, como digo, representados todos los países del continente europeo. Bien, vamos a meternos en la economía europea y cuando hablamos de la economía europea estamos hablando de la Unión Europea, ese macro país, esa unión de estados que se llama Unión Europea, aunque para ser constituirnos como Estados Unidos de América o los Estados Unidos o los Estados Unidos mexicanos, pues efectivamente hay todavía mucho mundo porque quedan muchas políticas que no se unen y que no se van a unir. Por lo tanto, lo vamos a ver desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de una aduana única. Es el mercado único europeo que, como bien sabéis, facilita el libre flujo de bienes, servicios, personas y capitales. Todos los productos que se mueven, que se generan dentro de cualquier país de la Unión Europea pueden circular libremente. Todos los capitales pueden circular libremente y también, que es una cosa muy significativa, es que todos los ciudadanos de la Unión Europea podemos fijar nuestra residencia en cualquier país de la Unión. En esos 27 países, yo como español puedo fijar mi residencia en cualquiera de los otros 26 territorios europeos. Esto no conlleva ni visados, no conlleva absolutamente nada, solo a términos fiscales si necesito un número de identificación fiscal para poder ser residente en cualquiera de esos países.
Por el otro lado, y esto como lo digo, por ejemplo, en España sí tenemos una gran afluencia de ciudadanos europeos que residen en España, sobre todo en las zonas de costa, son los lugares donde más residen jubilados europeos, principalmente. Eh, Iba a decir británicos, que eran muy importantes, pero ya no son ciudadanos de la Unión Europea, por lo tanto ahora sí que necesitan tener visado para residir en España, pero por ejemplo para los alemanes o los franceses, los suecos, todos estos países que es muy al norte con mucho frío, cuando llegan a determinada edad se trasladan de residencia a estos ciudadanos para vivir en España, principalmente la zona de la costa, Baleares, Valencia, Alicante y el sur, que es toda la Costa del Sol, Málaga, Cádiz, toda esa zona es donde existe el mayor número de residentes no españoles, europeos, no españoles, residiendo en la zona. ¿Vale? Otra de las monedas, y tenéis que también tener relevancia e importancia, que no todos los países que forman parte de la Unión Europea, no todos tienen el euro como moneda nacional. Por lo tanto, estamos hablando de una unión monetaria que no existe dentro de la Unión Europea con otros países. Son los países que han asumido pues eso, el euro, la moneda euro, como su moneda nacional. Esto conlleva al de tener que decir que existe un mercado central europeo, un banco central europeo, que es el Banco Euro, que está con sede en Alemania, en Frankfurt, que son los que determinan las políticas monetarias de la Unión Europea. Son los que, con las diferentes crisis que ha habido, son los que están regulando, lógicamente, todo ese tipo de ayudas, subvenciones, dinero que sale al mercado para lograr salir de la crisis del año 8, que fue sumamente fuerte, y sobre todo lo último que también hemos tenido ha sido la pandemia con el COVID, que hemos tenido todo. Por lo tanto, la importancia y la relevancia del Banco Central Europeo ha sido bastante importante. Los objetivos de esta unión monetaria ha sido la reducción de los costes de transacción entre los bancos y entre las empresas dentro de la Unión Europea, promover la competitividad y el crecimiento económico, una mayor influencia en los asuntos globales e internacionales y, sobre todo, fomentar la estabilidad política y la cohesión social. Luego entraremos un poquitín más en detalle a explicaros cuáles son los proyectos que existen eh, de esa interconexión entre los diferentes países de la Unión Europea, precisamente para lograr esta estabilidad, la cohesión social, y que haya una menor brecha entre los países ricos y los países pobres dentro de la Unión Europea. Los países que tienen la moneda nacional con el euro es Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Andorra, Mónaco y San Marino. Todos los demás países de la Unión Europea que no tienen, como digo, que no están aquí puestos, no tienen la moneda única, tienen su propia moneda. Pero tampoco existe un problema en las relaciones internacionales, porque los que no están, por ejemplo, Polonia o Rumanía, ellos funcionan, o Hungría o la República Checa, ellos combinan muy bien las dos monedas, porque a nivel internacional ellos saben que su moneda es el euro y con ello es con los que trabajan. Y además todo el presupuesto europeo va en euros, y todas las ayudas o fondos europeos siempre están cotizados en el euro. Por lo tanto, ellos no tienen ningún tipo de problema, ni existe un riesgo de cambio muy claro, muy evidente, a la hora de trabajar con el euro en vez de trabajar con su moneda nacional. ¿Cómo es la distribución de la riqueza dentro de la Unión Europea? Ya os he comentado que existe esta desigualdad de ingresos, ¿no? Existe no solo en salarios, sino también en lo que se dice en el pago de impuestos, y existe una brecha considerable entre los más ricos y los más pobres. Esto significa que existe un criterio o un índice de desigualdad, que es el coeficiente Gini, donde mide cuáles son estas desigualdades que existen entre unos países y otros dentro de la Unión Europea. Países, sobre todo los del norte de Europa, que son los más desarrollados, como digo, también Países Bajos, que lo he dicho, un país muy pequeño, pero aún así es la quinta economía, la economía de la Unión Europea. Pues Suecia, Dinamarca, lo que hacen es
lo que hacen es implementar esas políticas fiscales para que no haya mucha desigualdad. En estos países se pagan muchísimos impuestos, mucho más que en otros, pero también la prestación del Estado, las prestaciones sociales son sumamente altas, más como en otros. En cambio, otros, Italia, y en los cuales también Grecia, y también yo incluiría hoy mismo en la situación que se encuentra España, la tasa impositiva es sumamente alto, que luego eso no tiene repercutido en una prestación de servicios por parte del Estado que sean muy altas. Y es otra de las complejidades en los cuales aquí estamos viviendo en España. Y son siempre unos de los debates más claros que hay, que es si se corresponde el pago de impuestos y si eso no está asfixiando la iniciativa económica de España. Y una de las tendencias que hay es precisamente que muchas empresas están saliendo de España y, como digo, pueden trasladarse su domicilio fiscal, lo pueden trasladar a cualquier país de la Unión Europea, pues así se está produciendo. Países como Luxemburgo o países como Irlanda, con una tasa impositiva más baja en el impuesto de sociedades, pues tiene un incremento, yo creo que prácticamente anual, de muchas empresas europeas que están estableciéndose allí desde el punto de vista fiscal. Lo mismo sucede con los bálticos, con Estonia, Letonia y Lituania, donde su política de atraer inversiones es muy alta y muchos autónomos y muchas empresas de prestación de servicios tienen su sede social en estos países donde la tasa o la tasa impositiva en el impuesto de sociedades es muy alta. Lo de renta no es tan claro que puedan hacerlo precisamente porque son trabajadores que viven aquí en España y tienes que demostrar la no residencia. Para eso tendrías que uno trasladarse a Estonia o cualquiera de los países bálticos, pero desde el punto de vista del impuesto de sociedades eso es muy habitual, es muy normal y además existen consultoras y despachos de abogados que te hacen todos los trámites para que tu empresa la puedas fiscalmente instalar en estos países con una tasa impositiva de sociedades mucho más baja, como os digo. Por otro lado, tenemos la propiedad de activos, viviendas y acciones, también suelen estar igualmente distribuida. Y aquí también hago una pequeña mención o moción de lo que está sucediendo en muchos países europeos y sobre todo aquí en España, que es que la vivienda ha sido un elemento de fondos de inversión y de personas adineradas, riqueza, que para obtener la residencia en España se les exigía una inversión mínima de 500.000 euros, que principalmente ha ido esa inversión a la compra de vivienda, con lo cual ha encarecido y ha subido mucho el mercado hipotecario, no, el mercado hipotecario no, el mercado de la vivienda, con lo cual ahora mismo acceder a una vivienda digna a precios habituales o salarios normales o salarios trabajadores es sumamente imposible y prácticamente imposible en las grandes ciudades. Lo normal ahora, las personas jóvenes, una pareja joven que quiera acceder hacia la vivienda, pues tiene que salirse de las grandes zonas urbanas, del área de influencia y estar, por ejemplo, a una hora y media de desplazamiento en Madrid para poder acceder a viviendas que sean dignas. Con lo cual, tienes una vivienda digna, pero luego tu capacidad de movilidad para volver a Madrid a tu jornada laboral, estás hablando de una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, estás hablando de 3 horas distribuido en el día, es muchísimo tiempo. Pero bueno, es un poco la realidad y, como digo, es una de las circunstancias que se han dado, por un lado, por la facilidad que tienen las personas adineradas de hacer inversiones inmobiliarias en España y así obtener la residencia, y por el otro lado el desarrollo del turismo en las plataformas Airbnb, que muchas casas, en vez de sacarse por ejemplo, al alquiler, pues están dedicadas al turismo del Airbnb, del alquiler de las viviendas, con lo cual hay poca oferta y mucha demanda. Os puedo decir que hay por una habitación de 20 metros cuadrados, perdón, 6 metros cuadrados, 7 metros cuadrados, se puede estar pagando en el centro de Madrid, en sitios cómodos de la ciudad de Madrid, en torno a 800 euros por una habitación. Imaginaros cómo es un poco la realidad y la situación en la que se da. Y esto es uno de los factores que también se están debatiendo. Sobre todo esto es una realidad que pasa mucho en España, pero también pasa en otros países y sobre todo porque se está intentando crear una política desde Bruselas, desde la Unión Europea, que sea de obligado cumplimiento para todos los países europeos. Pero en eso estamos, como os digo, dentro de lo que es Europa. Por el otro lado, es el acceso a la educación y la salud. Esto sí es una de las cosas también que siempre son bien
de debate o de discusión dentro de lo que son de lo que es la política de la Unión Europea, que tiene también datos sobre cuál es la medida de la educación en la que hay, sobre todo estamos hablando de los ratios que tiene que haber por aula, y la atención médica exactamente lo mismo, la sanidad que es pública prácticamente en toda Europa, pero en España con mucha mayor atención, la sanidad es pública para cualquier tipo de enfermedad. El gasto público es sumamente alto porque cualquier dolencia es tratada y es curada en cualquier hospital público. Pero lo que supone esto es que hay una gran cantidad de listas de espera que se da. Para tú entender, para una operación de cierta envergadura, bueno, si es por urgencia, lógicamente no tienes problema, pero si estás hablando de pequeñas intervenciones o intervenciones que pueden esperar, las listas de espera te pueden dar muchísimos meses, incluso años, poder esperar para una operación. Eso es uno de los graves problemas o de los grandes problemas con lo cual también nos estamos viendo aquí en Europa. La productividad, viendo, te digo, un poco panorama, como digo, luego cada país tiene su propia idiosincrasia, entonces yo sí os puedo comentar más lo que es lógicamente en España, que es donde vivo, que a su vez todo esto en España, a nuestra estructura administrativa está hecha por comunidades autónomas que tienen capacidad legislativa, somos como estados, aunque aquí lo llamamos comunidades autónomas, pero son como estados, ¿no? Con su propio gobierno y son los que realmente son los que aplican, no el gobierno central, sino estas comunidades autónomas son los que aplican, por ejemplo, las políticas de educación y las políticas de sanidad. Cada comunidad autónoma es soberana a la hora de organizar tanto la educación como la sanidad dentro de lo que es la legislación estatal, ¿no? Pero eso se desarrolla en cada comunidad autónoma como ellos creen conveniente. Eh, Otra de las cosas que existen dentro de la Unión Europea es una gran diferencia en los niveles de productividad que existen en las diferentes regiones. Cuando hablo de regiones estamos hablando de países. Por un lado tenemos las áreas metropolitanas que tienen un nivel de gran desarrollo. Aquí, por ejemplo, en España, si pudierais ver el España de población, el nivel de población en España es un gran abandono del interior de la península ibérica. Sabéis que España está compuesta por la península, dos archipiélagos, las Islas Baleares, las Islas Canarias y luego dos ciudades autónomas en el norte de África que son Ceuta y Melilla. Algunos dicen que están dentro de Marruecos, pero no. Antes de que existiera Marruecos, esas dos ciudades ya eran España, por lo tanto, con más de 500 años de historia. Y eso es una de las reivindicaciones que tiene Marruecos, pero son ciudades españolas, como te digo, antes de que se constituyeran como país Marruecos o la misma Argelia. Lo que quiero decir con todo esto que existe una gran diferenciación en lo que existe si es dentro de España, como digo, a nivel de población, donde el centro se está quedando vacío, despoblado. Se habla aquí en España de la España despoblada, porque toda la concentración de la población se está en el centro de la península, es Madrid, que no para de crecer, que no para de desarrollarse. Y por el otro lado estamos hablando de la costa, que va desde Cataluña, toda la costa no del Atlántico, sino del Mediterráneo, toda la costa este de España, pues vas desde Cataluña, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y toda Andalucía, es donde se está concentrando la población. Mientras zonas, que te digo, en el interior, como es las dos Castillas y también en el norte, exceptuando el País Vasco, que es Galicia y Cantabria, pues se está viendo una gran despoblación con esa tendencia de crecer mucho en Madrid, mucho en las zonas y sobre todo también en Cataluña por la situación compleja y política que también se vive o bueno, que ya está un poco más calmada, pues muchas personas han salido también de Cataluña y muchas empresas han salido de Cataluña, con lo cual la despoblación está viéndose por ahí y con lo cual al ver menos oportunidades también hay menos inversiones. Y esa es una de las cosas en las cuales el grado de especialización también es importante. Aquí en el sur de Europa, lo que es en España, la base de industrialización es menor que, por ejemplo, Alemania o, como digo, los países del norte de Europa, y eso también se está notando muchísimo a la hora pues eso, como digo, en políticas y dónde van los fondos europeos, que luego os contaré cómo van para inversiones y conseguir esta cohesión social, pues a la hora de poder, por ejemplo, de poder aplicarlos, ¿no? Y cómo llevas la sanidad y cómo llevas la educación a zonas que se están despoblando. Eso es uno de los grandes problemas porque es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al ver por con niños no es rentable y no puedes tener allí colegios para 5 alumnos por todo el coste que lleva, pero al no tener colegio precisamente es uno de los pocos atractivos que hay para que haya inversiones en esa zona.
Por otro lado, tenemos la inversión en investigación y desarrollo, que aquí sí que se está metiendo, es fuerte la tendencia la que hay. Luego os daré un cuadro para que veáis cuál es la realidad de Europa frente a Estados Unidos y China. Y aquí es, mientras existe una gran tendencia, una gran inversión, sobre todo en determinados países, para la investigación, el desarrollo y la innovación, no es así lo mismo en determinados países. Con lo cual, el desarrollo tecnológico también va cambiando en función de los países de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos la estructura económica, que es el grado de especialización que tiene también cada país y la productividad que se está dando. Uno de los debates que se está teniendo en España ahora, que ya es por ley, ya ha sido anunciada y es lo que hay, es una reducción de la jornada laboral. Ya no pueden ser por ley 40 horas semanales, sino que se han bajado a 35 horas semanales. Y también se ha subido el salario mínimo interprofesional, llegándolo, creo recordar, no llega a 1.200 euros, pero por ello, ¿cuál es el salario mínimo? Con lo cual, eso también se ha creado ahora mismo se ha creado por un lado una subida de productividad en los salarios más bajos, de llegarlos a 1.200 euros prácticamente, y por otro lado, a una reducción de la jornada laboral, con lo cual existe menos trabajo y ahí te sale más caro. Y esto estamos ahora mismo en plena efervescencia aquí en España de qué es lo que está pasando, pues con la patronal un poco enfrentada y otros, pues lógicamente los sindicatos y las asociaciones sociales pues estando muy contentas con esta posición y veremos a ver qué es por dónde vamos a salir y hasta que no pase un par de años pues no podremos saber si esto va teniendo éxito o no. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la Unión Europea, que tiene Europa en el contexto internacional? Pues que nosotros tenemos un crecimiento económico muy lento. Está creciendo más Estados Unidos, está creciendo más China y nosotros estamos creciendo muy poquito. Por lo tanto, y además tenemos un problema de natalidad importante. Europa se está transformando socialmente, de un punto de vista de que la población europea como tal tiene muy pocos hijos y la población inmigrante es la que está realmente pues haciéndose, mientras aquí en Europa y en España una pareja puede tener un hijo, los inmigrantes, ya sean de Magreb, de Marruecos, que son principalmente, o sean de Turquía en Alemania, o sea de España también con Latinoamérica, pues el número de hijos es mucho más alto y eso está cambiando también lo que es el panorama y la visión de lo que hay. Y se supone también que tenemos la visión del pago de las pensiones que viene por la población, que es la que se supone que paga la población del futuro, la que me va a pagar a mí la población, pues serán la generación siguiente, ¿no? Y en ese aspecto y en ese caso es una realidad que está pasando y con lo cual eh, es otro de los factores, como digo, que está haciendo con un envejecimiento de la población, con un incremento en los servicios sociales, porque lógicamente el gasto en sanidad es mucho más alto al tener una población de mayor edad. El gasto en geriatrías, por ejemplo, también es mucho más alto. La atención a la dependencia, que se llama la dependencia, a las personas que ya pueden ser por discapacidad o porque sean personas ancianas y no pueden valerse por sí mismas, bueno, pues esos gastos, el incremento social que tiene la Unión Europea es sumamente alto y por el contrario no viene reflejado por un enriquecimiento, un desarrollo económico, como os digo, por la productividad o por los bienes, servicios en los cuales se están fabricando, elaborándose aquí dentro de la Unión Europea. Esto, como digo, cada vez existe también una mayor desigualdades regionales y sociales, donde unas áreas está incrementando el nivel de pobreza. Aquí afortunadamente no se mueve nadie de hambre, pero sí hay una tasa muy alta una tasa muy alta en todos los países de la Unión Europea, ¿eh? No solo en España, sino de pobreza también bastante. Si a esto lo sumáis con el problema que se tiene con la vivienda, pues imaginaros también las zonas y locales que tienes ahí de pobreza muy alta. La crisis sí lo que ha hecho aquí en Europa es que hay un desarrollo muy solidario y entonces aquí no se muere nadie de hambre porque el sistema te lo está garantizando y también los grandes movimientos solidarios como por ejemplo son los bancos de alimentos donde la gente puede ir a recuperar allí, puede ir a recoger comida que está donada por empresas y por personas físicas también, más el apoyo social que tienen, ¿no? Sabiendo que la educación es gratuita y que el servicio sanitario también es gratuita. Pero esto, como digo, ha enfrentado también a mucho y hay mucha diferencia dentro de Europa con los países de Europa del Este, como os he dicho, de Polonia, de Rumanía. Esos países, pues lógicamente su nivel de desarrollo es menor, con lo cual estas bolsas de pobreza o desigualdades son también más importantes.
Por otro lado, los desafíos que tenemos es la brecha digital y tecnológica. Cada vez esto es un problema, sobre todo con las personas mayores y aquí lo que llamamos en Europa es hay que reinventarse, ¿no? Bueno, pues el nivel de personas que están fuera de lo que es el mundo tecnológico. Existen también dos realidades, las personas digitalizadas y las personas no digitalizadas, las empresas digitalizadas y las empresas que no están digitalizadas. Hoy por hoy comunicarte con cualquier administración tiene que ser a través de Internet, tiene que ser a través de tu firma electrónica y esto supone que muchas personas mayores pues están precisamente aisladas del mundo digital, aisladas a la hora de poder comunicarse con ya solo hasta incluso con el banco y también hasta pedir una cita telefónica, una cita con el médico, se tiene que hacer o por Internet o se tiene que hacer a través de una aplicación, con lo cual esto lo que genera pues muchas desigualdades en este aspecto, como digo, de lo que es el mundo digital y el mundo analógico. Esto es uno de los graves problemas también hay y forma parte del debate y de cómo se puede ir resolviendo este tipo de realidades y de situaciones en las que hay. ¿Cómo es en lo que se está la innovación y la digitalización? Como estaba diciendo, Alemania, Francia y Países Bajos son líderes en el sector de la digitalización a nivel internacional. Y en cambio, otros como la automoción, la ingeniería, biotecnología y las energías no renovables. Y ahí es lo que se está determinando y poder hacerlo. A veces, por ejemplo, España, si os estáis preguntando, España hoy por hoy cada vez está llegando a ser un país de servicios, aunque sí existen empresas con un nivel de digitalización alto y un gran nivel de desarrollo tecnológico, pero básicamente estamos hablando de que somos un país de servicios que recibe 80 millones de personas, de turistas al año más la población que reside es al final lo que está determinando y haciendo. El sector servicios, el sector turismo, podemos decir que es el sector principal de lo que es España y un factor importante dentro de la Unión Europea. Otro tema candente dentro de la Unión Europea, y ahora veremos qué pasa con lo de la guerra de Ucrania y con Rusia, es precisamente la transición energética y cambio climático. Europa lleva años apostando fuertemente y duramente por la reducción del consumo del carbono, del carbón. Está también apagando centrales nucleares y se está yendo a los sostenibles, se está yendo a los paneles solares, a por la energía limpia. Esto está suponiendo que nos estemos quedando muy atrás a nivel de competencia, porque mientras Estados Unidos sigue utilizando energías fósiles, China sigue utilizando energías fósiles, nosotros estamos yendo para atrás, con lo cual eso nos está perdiendo competitividad y nos está haciendo perder mucha competitividad y mucha inversión y estar perdiendo esa carrera que existe entre Estados Unidos y China. El objeto aquí, el factor del cambio climático es importante, esto forma parte de la cultura. Hemos entrado con la Agenda 2030, que la conoceréis, que es de Europa. Aquí existen verdaderos conflictos entre las ideologías que defienden la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los que están perfectamente en contra de ellas. Estas las grandes políticas, al final, las que se están debatiendo a nivel político, viene que ver con esto. Y esto lo que hace también es que frena mucho las inversiones de las empresas grandes, de las multinacionales, a decidir hacia dónde van y cuál es su apuesta energética y cómo lo están haciendo. Bueno, seguimos ahí, después de muchos años, seguimos ahí peleando por saber qué es lo que hay y como digo, somos meros espectadores de lo que está haciendo Estados Unidos y de lo que está haciendo en China. Pero básicamente es una política muy puesta, muy vista y el circulito de la Agenda 2030 es muy común que lo lleven políticos y que empresas los tengan en su propia página web buscando un perfil de clientes o de consumidores que tenga que ver con el mundo de la ecología, que tenga que ver mucho con las emisiones limpias y nada que ver con el consumo de fósiles o el consumo de gasoil o el consumo de gasolinas. ¿De acuerdo? Bien, los desafíos políticos y comerciales. Estoy hablando así muy rápido para que luego tengamos un poquitín de tiempo y me podáis también plantear. ¿Cuáles son los retos hoy por hoy? Como digo, yo he empezado hablando mi exposición de cuál es la realidad que tenemos ahora mismo en Europa, de cuáles son los desafíos geopolíticos y comerciales con la entrada de Trump, con
con ese tratado que teníamos no era un tratado de libre comercio, pero sí teníamos preferencias con algunos productos y la situación que ha creado Trump o que ha creado el presidente Trump de aumentar o poner aranceles en determinados productos, tanto con China como con Europa. Y además los americanos no lo hacen solamente con Europa, sino que lo hacen país por país. Por eso tienen embajada en cada de los países, que aunque seamos una unión aduanera, aunque tengamos los mismos aduaneros, Estados Unidos lo que genera es precisamente aranceles por país, no como Unión Europea, sino como país. Eso es no logran entenderlo ellos siendo Estados Unidos, no logran entender que haya tantos presidentes, uno por país y con políticas distintas diferentes. No logran entender esa relación que tiene Estados Unidos con la Unión Europea. Sobre todo va a entender que el presidente, que el interlocutor de la Unión Europea es cada 6 meses el presidente o el primer ministro de un país miembro, con lo cual cada 6 meses se cambia de interlocutor. Aunque el mismo interlocutor siempre en este caso es una mujer, la presidenta de la Comisión Europea, que es así que es el interlocutor, por así decirlo, económico o representación más alta, pero la presidencia siempre la regenta un, el primer ministro de uno de los países de la Unión Europea, porque es rotativo. Cada año, cada 6 meses se van cambiando, con lo cual se van ya rotando y cada país pues les toca en unos cuantos años vuelven a repetir. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con la situación en Europa? La realidad que ha cambiado, primero con la salida del Reino Unido, con el Brexit, se ha creado muchas incertidumbres y tensiones. Esto es un poco la manipulación también que tienen los intereses que hay, porque al Reino Unido, a la hora de las políticas que había, las promociones que hacían para que salieran del Reino Unido, eran, bueno, por el punto de vista falsas, engañadizas, y ahora también ellos están teniendo sus propias crisis por no estar en la Unión Europea. Eso supone que para entrar en la Unión Europea, tienen que tener visado. Eso supone que ya no pueden, ya la movilización de empleos y de trabajadores es muy baja, es muy pequeña, porque ya tienen que entrar todos con visado, con lo cual la agilidad que se tenía el Reino Unido a la hora de poder contratar personal de otros países de la Unión Europea era muy alto, y estamos hablando desde la construcción, desde los conductores de camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo han visto mermado y con lo cual les ha frenado también su desarrollo económico importante al tener falta de mano de obra. Y por el otro lado, como digo, ¿cuál es la realidad de Europa? Yo hago una metáfora que yo creo se puede aclarar ideas de cómo lo que estamos viendo en Europa. Hoy por hoy, la geopolítica internacional está basada entre Estados Unidos a un lado de la red, como si fuera un partido de tenis, como si fuera una cancha de tenis, donde a un lado de la red está Estados Unidos, al otro lado de la red está China, y la Unión Europea es la red donde todos los golpes de los fallos que van teniendo cada contrincante, cada adversario, es donde se chocan. Hoy por hoy eso es la Unión Europea, es esa red que separa los enfrentamientos comerciales y económicos que tiene China con Estados Unidos, y nosotros estamos en el medio sin opinar nada y sin tener una parte importante de decisión. Para eso es la realidad que estamos viviendo ahora, y pues vamos con las guerras y los conflictos como es Rusia y Ucrania, que lo tenemos aquí, donde Estados Unidos y Rusia deciden qué pasa con Ucrania, y la Unión Europea no pinta nada, ni se la escucha, no es significativa para nada. Esto supone para el ego europeo una gran realidad, un gran golpe, una gran bofetada a la realidad de lo que supone y lo que se ha hecho, los políticos lo que han hecho con la Unión Europea a fecha de hoy. De ser un elemento importante, integrador, como eran los años 90, como eran los años 2000, a lo que estamos ahora en el año 2025, que no supone nada en la realidad internacional, absolutamente nada. Ni opina, ni vota, ni nada. Ha perdido credibilidad, ha perdido referencia, ha perdido todo Europa hoy por hoy. Y como digo, el caso palpable es Rusia y Ucrania. Vosotros tenéis que tener en cuenta, y os lo digo como antecedentes, de que, y aquí ya no voy a entrar aquí políticamente se tapa mucho, y por otro lado se airea mucho cuál es la realidad y cuáles son los motivos reales de por qué Rusia invade Ucrania. Por un lado se dice que es un acto de respuesta por todo la zona fronteriza entre la zona ucraniana y rusa, donde era
donde la mayoría de población era prorrusa, se les extermina, se les hace la vida imposible, más luego que Ucrania pide la entrada en la OTAN y pide la entrada en la Unión Europea. Eso supone una ofensa muy grande para Rusia. Eso vino provocado precisamente que Rusia actúe de esta manera. Es un acto de defensa para ellos. Es difícil de entender, pero para ellos invadir un país es un acto de defensa, de protección sumamente de ellos. Y eso es una de las cosas que Europa como tal ha incumplido, ¿no? El decirle que nunca entraría Ucrania en la OTAN y que la Unión Europea no se daban las condiciones ni de estructura interna del país ni económicas para que pudiera entrar a formar parte de la Unión Europea. Esto es lo que ha hecho que se ha generado realmente este conflicto y lo que ha supuesto es, con este boicot que hay, porque Rusia, Europa dice, pues boicoteamos a Rusia, no le compramos nada ni les vendemos nada. Bueno, pues a Rusia esto le da exactamente igual. La realidad es que el petróleo ruso que entraba en Europa y el gas que entraba en Europa y que calentaba toda Europa era barato, económico, lo teníamos al lado y ya todo eso ha desaparecido. Por lo tanto, el incremento de consumo de gasóleo, de petróleo y de gas en la Unión Europea es sumamente alto, mucho más caro que cuando estaba en Rusia. Por lo tanto, eso también ha influido en que la inflación haya subido pues eso, el valor de la vida, el valor de los productos haya aumentado mucho y la capacidad económica se haya habido reducida por parte de todos los europeos. Y por el otro lado tenemos también el otro conflicto, que ya afortunadamente también parece que están visos, ahora ha sido ganar Trump y todo se arregla, que es Israel y Hamas. Daros cuenta que lo tenemos al lado. Sobre todo son países que tienen una alta relevancia y una alta importancia en las relaciones económicas que mantiene Europa y sobre todo su punto estratégico con el canal de Suez, que es el que pasa desde aquí, desde Europa, al Océano Índico. El control de ese canal es sumamente importante, que lo está haciendo Israel, y una de las cosas también pues, de interés para Europa es precisamente el control de ese canal y cuál es la realidad de Israel y de Gaza. Bueno, pues ya sabéis también que esa realidad Europa ni pincha ni corta. La cantidad de dinero que ha invertido la Unión Europea en Gaza para ofrecer colegios, hospitales, ayudas, todo ese tipo de cosas, bueno, pues ya no existe nada porque está todo bombardeado, con lo cual, como digo, también que pudiera ser, no existe tampoco ese, por así decirlo, un respeto por las inversiones europeas. Daros cuenta que también la Unión Europea, no solo la Unión Europea, sino la ONU también está perdiendo en credibilidad, donde se atacó y se bombardearon zonas donde estaban los emisarios de la Unión Europea y no ha pasado, perdón, de la ONU y tampoco ha pasado nada. Pero todo esto distorsiona muchísimo todo lo que pasa, como digo, en Europa precisamente por estos conflictos. Y otra realidad en la que tiene es precisamente también el número de inmigrantes subsaharianos de África que vienen, africanos del continente africano, que vienen a Europa. Cada día una gran cantidad de pateras, de barcos, está hablando de 400, 500 inmigrantes prácticamente a diario que atraviesan y que se juegan la vida en el Mediterráneo. Esos son otros los graves problemas que hay y que también distorsionan, por así decirlo, la economía de los países europeos, puesto que a esa gente no se la mata de hambre, sino que la atienden tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista alimenticio. Y no se sabe qué hacer con esta gente, no existe una política que exista también única delante de la Unión Europea para determinar qué se hace con los inmigrantes ilegales. Esto es una de las, como digo, de las realidades en las cuales está viviendo Europa. Bueno, como os digo, ya lo he comentado antes, la guerra ruso-Ucrania es lo que os he comentado, la reducción del comercio, el impacto de la energía, la incertidumbre política y económica. Esto lo que supone también un tema importante aquí en Europa, que es el cómo la derecha o la extrema derecha va cada vez cogiendo pasos y está entrando en los gobiernos europeos. Este tipo de realidades y esta pérdida de identidad europea lo que está haciendo es que surjan, pues eso, ideologías o filosofías que parecía que estaban ya erradicadas aquí en Europa, pero que están volviendo precisamente por esta realidad, porque cada día la economía va peor, cada vez el poder adquisitivo va a peor y tenemos también una influencia bastante importante de la inmigración, que es muy complicado y muy difícil que se terminen integrando. Daros cuenta que sobre todo los problemas vienen por los África subsahariana y los que procesan la religión musulmana, que es muy difícil que se integren, es muy complicado. Es muy complicado que se integren por su propia filosofía y por los guetos en los que están determinando.
Esto no quiere decir que no existan personas que se integran y que viven tranquilamente y sin ningún tipo de problema. Pero bueno, esto es un poco la realidad también para que la podáis también entender. Ya os he dicho antes también los costos de seguridad de defensa, que son los que están también determinando, identificando la realidad ahora mismo, en el momento que Trump ha dicho que no va a tener ya dado cuenta que para la OTAN ya no es un problema, es que la OTAN es para la defensa de Europa y ya él no ve interesante defender nada de Europa. Sí está diciendo, por ejemplo, que habéis oído hablar que quería también que Canadá fuera otro estado de la Unión, de Estados Unidos, y crearse con Groenlandia, una isla que está en el Atlántico Norte, que pertenece a Dinamarca y que se los quería anexionar. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si se queda en una amenaza o en una broma o llega algo a la realidad, porque entonces sí que la realidad frente a Estados Unidos será distinto, diferente de toda Europa y va a ser un cambio bastante importante en ese tipo de realidad. Bueno, ya os he dicho también la guerra de Israel con Gaza, que el petróleo repuntó un 7%, todo lo que es la subida y estas escaladas son lo que están determinando, y los mercados financieros, que cuando hay algún conflicto cerca, precisamente lo que hace el dinero es no moverse. El Estado de Israel es un Estado con muchas empresas también establecidas en el mundo y con muchas inversiones, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, y al llegar este conflicto, lógicamente, lo que ha sido que no se ha movido y las compras y las importaciones de productos de Israel también se ha visto mermada con la realidad. El... sí, que me estoy viendo. Como digo, bueno, esto es un poco a grosso modo y yendo muy rápido, pero sí ya voy terminando para poder que me hagáis las preguntas que creáis necesarias. Hoy por hoy, para salir de la crisis del 8 y que estas políticas que os he comentado de digitalización y de transformación también de energías y todo ese tipo de realidades dentro de los 27 países de la Unión Europea, bueno, vienen marcado con los fondos Next Generation. Esos fondos también se les llama el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, los MRR, una barbaridad de millones de euros que la Unión Europea pone a disposición de los estados, de sus administraciones, sobre todo de sus empresas y de las personas y de nosotros, de los ciudadanos. De tal manera que haya un desarrollo económico y nos podamos poner más o menos como continente, como países, como Unión Europea, un poquitín más cerca de Estados Unidos y un poquitín más cerca de China, que estamos, como digo, muy atrasados a la hora de poder determinarlo. Bueno, pues ha habido estos fondos de la Unión Europea, con lo cual la economía europea en determinados sectores está dopada. Veremos qué pasa cuando se acaben los fondos y que ya no haya fondos, a ver cómo se compite, porque muchas empresas han sobrevivido o han ganado mucho dinero a la hora de la implementación, por ejemplo, de proyectos de digitalización, y ahora en el momento que ya haya dinero, ¿de qué van a vivir? Con lo cual también va a ser también importante ver cómo se está dirigiendo todo esto. Como digo, ¿para qué estaban dedicados todo eso? Por la transición ecológica, la transformación digital, cohesión social y territorial, la igualdad social y de género. Esto también me paro porque es un factor totalmente muy importante, la cantidad de dinero social con las leyes de igualdad y sobre todo con la defensa y los derechos de los colectivos LGTBI, que también están, como veis, mermados ahora también por la política de Trump. Bueno, pues todo ese tipo de realidades vamos a ver cómo se quedan y todo este dinero que ha ido encarado, ha ido enfocado para que esa brecha no fuera tan alta, vamos a ver cómo si se consigue o no. Eh, Ahí os dejo para que veáis por curiosidad, si queréis verlo, cuáles son los programas de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, en qué lo han dedicado y a qué se ha ido. Muchos fondos son muy difíciles de tramitar por la burocracia interna que hay, precisamente para evitar actos de corrupción y para evitar los actos de corrupción. A veces se construyen mucho las solicitudes de ayudas y muchas personas y muchas empresas no las piden estas ayudas precisamente por lo complicado y lo complejo que es pedir estas ayudas que te las den y luego sobre todo también la justificación. Para terminar en mis conclusiones, espero que veáis que esto es muy significativo y esto circula libremente por cualquier red social o por cualquier comentario, que es la realidad hoy por hoy desde el punto de vista geopolítico y dónde está situada Europa. Como veis en esos puntos, en estos conjuntos, por un lado,
Está Estados Unidos, que lidera el software, la defensa, la computación cuántica, y China, que lidera el 5G, los drones y las baterías. Y lo que tienen en disputa ahora mismo estos dos bloques económicos, geopolíticos, es la inteligencia artificial, los semiconductores y las energías renovables. Mientras tanto, Europa va por libre y lo que lidera Europa es la regulación, el debate y la superioridad moral. Y esto os comento que es tan real como que Europa es el primer, bueno, no es un estado, pero la primera, por así decirlo, entidad jurídica, que es lo que es la Unión Europea, una entidad jurídica, que ya regula sobre inteligencia artificial mientras todavía no tiene desarrollada la inteligencia artificial ni se sabe hacia dónde va a llegar la inteligencia artificial. Bueno, pues la Unión Europea ya tiene regulación sobre la inteligencia artificial, que ya está poniendo cortapisas para la investigación y el desarrollo. ¿Qué supone esto? Pues que las empresas de investigación y desarrollo se van de la Unión Europea y se instalan en Estados Unidos o se instalan en China o se instalan en países donde no exista esta regulación. Con lo cual, Europa está yendo más para atrás. Europa hoy por hoy lo único que hace es regular y constreñir la actividad económica y la actividad social, pues eso, de 27 países del mundo y de los que también le afectan y tienen a su alrededor. Como digo, y ya para ir terminando, es una pérdida de peso internacional sumamente algo. Existe una gran desafección por parte de la ciudadanía, cierto, lo que es Europa. Antes Europa, a mi época joven, hace 30 años, era una barbaridad. Todo el mundo quería ser europeo, vivíamos la Unión Europea como nuestra, nos sentíamos muy orgullosos de ser europeos y todo eso ya solamente ha cambiado. Y siguen existiendo políticas dentro de la Unión Europea, como por ejemplo, si tú estás cursando estudios en una universidad de cualquier país europeo, pues puedes ir lo que se llama las becas Erasmus, que te va a permitir irte un año académico a cualquier universidad de la Unión Europea a cursar la carrera que quieras en un año académico y por supuesto te dan becas de mantenimiento o del pago del coste de la universidad. Bueno, pues eso sigue sucediendo, pero ya no hay existe esa desafección importante de la ciudadanía y de las empresas sobre lo que es la Unión Europea. Y como digo, una pérdida de peso internacional significativa, no somos nada, no opinamos nada, se nos ningunea ya a todos y esto es fruto de nuestro trabajo, que no lo hemos logrado con puño, que Europa no sea nada ya dentro del mundo de la geopolítica internacional. Y los enfoques que ahí siguen teniendo vamos a seguir ahí, va a ser difícil de cambiar, la transición ecológica hacia el apoyo de la economía circular, la transformación digital, que vamos a ver, como digo, cuando se acaben los fondos Next Generation de esta transformación digital dentro de empresas y de ciudadanos, la cohesión social y territorial, que va a ser muy complicada, la igualdad social y de género, que yo creo que esa ya está previamente hecho, ¿no? La competitividad, flexibilidad, bueno, un poquito ya como os he comentado, para no marearos, la competitividad, flexibilidad que tenemos, las regulaciones y la burocracia que tenemos, que es altísima, y el nivel de innovación y de emprendimiento. Y por mí, bueno, pues por mí ya nada más, y ahora esperando que si tenéis alguna duda, alguna opinión o un comentario, pues a vuestra disposición. Miguel Ángel, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Sí. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Por favor, un aplauso para nuestro expositor. Muchas Gracias, Miguel gracias. Ángel, por tu tiempo, por tu espacio y por esa contextualización de lo que pasa hoy con Europa. Y tocaste muy importante la situación con China, Estados Unidos y eso cómo afecta al mundo en términos porcentuales, en términos económicos, que es lo que nos reúne acá el día de hoy. Pues bueno, Miguel Ángel, vamos a abrir un espacio de unos 10 minutos, ¿sí? Pues si hay alguna pregunta, alguna inquietud de un estudiante o profesor que nos está acompañando para que pues por favor la manifieste acá a nuestro expositor. No sé quién tenga alguna duda. Aprovechemos que está conectado. Profe, ¿tendrías que venir hasta acá? Qué pena contigo. No se preocupe, no señor, tranquilo. Bienvenido. Buenas, profes, gracias por el espacio. Una consulta, no sé si de pronto lo trataron antes al inicio que no pude estar. Me gustaría que nos contara un poco cómo considera que juega en ese contexto europeo el envejecimiento de la población. Y en ese orden de ideas, ahorita veía que hacía un comentario respecto a los temas de migrantes, pero me parece muy relevante mirar o que nos cuente desde su experiencia esa postura que tiene la Unión Europea
frente a migración, puesto que puede ser mano de obra, a veces no calificada o calificada, pero que puede ayudar a sostener el modelo pensional. Entonces, básicamente sería como eso, que nos cuentes un poquito cómo han logrado sobrellevar un poco este tema pensional y ese desafío tan grande que tiene. Para poner en contexto muy rápidamente a los estudiantes, las tendencias poblacionales en Europa tienen tendencia decreciente para 2050, es decir, la población en vez de aumentar está disminuyendo. Eso significa que, pues, la mayoría de personas tienen menos de 1.5 hijos las mujeres y eso significa, pues, que reduce significativamente la población, mientras que países como India ha crecido. Entonces sería eso, profe, y qué pena si de pronto ya lo habían tratado. Muchas gracias. Sí, lo hemos tratado un poquito por encima, pero ahora me puedo explayar un poquito más si queréis. Es uno de los graves problemas, como ya he comentado, pues eso, el crecimiento de la población europea que se está envejeciendo a marchas forzadas. Ahora mismo, además, todo lo que se está incorporando al mundo de las personas que se están jubilando es lo que llamamos la generación del boom, del niño boom, donde habían familias muy numerosas, sobre todo aquí en España y también, lógicamente, en el sur, tanto en Portugal como en Italia, pues uno se está incorporando. El envejecimiento de la población es notable. Aquí existe un verdadero dilema también, es decir, cuándo es que las mujeres, cuando la conciliación que tiene que ver, al final son decisiones muy personales del ser humano, ¿no? Es decir, las mujeres europeas por tal, si son madres, son a edades ya muy lejanas. A partir de los 40 años están viendo mujeres que son primerizas, porque primero apuestan por una carrera profesional, y eso es un poco realidad y forma parte de la decisión del ser humano, y eso es una realidad que existe en Europa. Que las mujeres, cuando son jóvenes, no quieren ser madres porque lo que quieren es tener un desarrollo profesional y salir, y esto es uno de los hándicaps que hay, mientras la población inmigrante que viene precisamente no solo con tener un hijo, sino con 3 o con 4 hijos que se está dando. Para que hay un ejemplo, yo en mi familia éramos 4 hermanos, bueno, somos 4 hermanos y yo tengo un hijo único y otra hermana tiene otro hijo único. Quiero decirte que esto es un lado, y luego personas que deciden no tener hijos. Con lo cual eso es uno de los graves problemas de envejecimiento, y esto supone, como he comentado bien antes, un incremento en los costes sociales, tanto de sanidad como de lo que se llaman no me sale la palabra ahora, de dependencia. Que es cuando tú necesitas tener, cuando tienes a una persona con discapacidad o tienes una persona ya mayor que necesita atención plena todos los días. Bueno, pues esos gastos, estos consumos, se está asumiendo por la administración, y esto supone, a menos en un porcentaje muy alto, y esto supone lógicamente un incremento de impuestos y de valor que se tiene que hacer. Y el tema de las pensiones, pues sucede exactamente lo mismo. El sistema de las pensiones, cada país tiene su modelo. En el caso europeo, en el caso español, es un sistema piramidal donde lo que hay es que los que van a pagar las pensiones son las generaciones que vienen después. Entonces, eso es un problema, porque si la incorporación al mundo laboral es muy bajo y no existe tampoco una gran aportación de estas personas que están pagando las pensiones de los demás, pues ahí donde va. Y como digo también, como se está metiendo en ese régimen de pensiones una población muy numerosa, que es más numerosa de lo que han sido en las generaciones anteriores, pues lógicamente esto supone un verdadero problema y un quebradero de cabeza a nivel de todos los países de la Unión Europea y de cada país en concreto, debido a su sistema de pensiones que cada uno tiene, y luego la valoración que cada uno tiene de los sistemas de pensiones privados, que son los que tú a nivel privado te haga un fondo, me vendo un fondo de pensiones y a ver actuar ahí. Y luego también viene el problema del tratamiento fiscal que se le está dando cuando uno recupera ese dinero que ha estado dando a lo largo de su vida laboral, para luego recuperarlo y tenerlo modo de pensión. Por lo tanto, esas son un poco las realidades en las que está. En cuanto a los inmigrantes, hay que tener en cuenta, por un lado, son la inmigración legal y la inmigración ilegal. Lo que es un problema en Europa es la inmigración ilegal, que son los que vienen en patera, principalmente del África subsahariana, y que verdadero problemas pues eso, de solidaridad y de humanidad, ¿no? Son personas que pueden venir, como digo, cada día, pueden estar entrando en Canarias o pueden estar, y ahora todavía que estamos en invierno y estamos en una época que tenemos una borrasca bastante tiempo, pero en las que llega el buen tiempo, se llena de pateras todo el Mediterráneo, que son las pateras, que son las barcas que llegan con personas, pero muchas se mueren y se quedan ahí en el mar, con lo cual es una auténtica desgracia. Ese es el verdadero problema que tiene Europa, que es con la inmigración ilegal, no con la inmigración legal,
que esa siempre es bienvenida y viene sus regulaciones. Y como digo, hay una demanda importante siempre de profesionales de muchos países. Hay, por ejemplo, aquí ya es la cosa más normal del mundo que te atiendan médicos que pueden venir de Colombia o pueden ser argentinos o pueden ser las profesiones ya significativamente, como te digo, de medicina, son siempre bienvenidas. Con lo cual eso no es un problema, la inmigración, siempre que sea evidentemente legal, porque ya vienes con un contrato de trabajo y hay mucha demanda de trabajo, hay mucha demanda en muchos puestos, porque como digo, es que la población no hay población. Mucha población inmigrante está también orientada y dedicada a trabajos que los españoles no queremos, como por ejemplo es el mundo de la agricultura. Ahí el colectivo es muy de Marruecos, muy marroquí, también es nuestro vecino próximo y en Europa entran. Más luego también Marruecos con los vínculos que tienen con Francia y la unión de familias y los países africanos del África subsahariana, donde también tienen muchos vínculos por haber sido colonias del siglo XIX, colonias de determinados países europeos, ¿no? Como ser Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, eran principalmente los que tenían las colonias en Europa, en África, en el siglo XIX y principios del XX. O sea, que para un poquitín por ahí la línea. Entonces, bueno, es uno de los problemas candentes que tiene Europa que solucionar. Y en eso andan las mentes ilustres europeas. No sé, espero haberos respondido bien. Claro, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esa contextualización. Alba, vas a preguntar algo. Eh, muy buenos días aquí. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted ahorita mencionaba la reducción de la jornada laboral a 35 horas, lo cual supone pues un aumento en la calidad de vida para los trabajadores, pero es un desafío para quienes están buscando trabajo porque para las empresas se hace más costoso la contratación, por supuesto, cuando las personas, digamos que tienen jornadas laborales más cortas, supondría uno, de no ser que las empresas sean muy eficientes y logren hacer todo en menos tiempo de trabajo. Entonces, hacia allá va mi pregunta. ¿Cómo se ha visto afectados los indicadores laborales? Por ejemplo, ¿ha aumentado la tasa de desempleo precisamente por estos costos laborales? ¿O es que en efecto las empresas sí son más productivas y con menos horas de trabajo ya logran suplir toda esa necesidad que tienen de producir? Me alegra que me hagas la pregunta, pero tenéis que tener en cuenta que no todos los sectores se comportan de la misma manera. Pongo un ejemplo. No lo mismo que te reduzcan una jornada laboral en una empresa, en una fábrica, una empresa manufacturera, donde la distribución de trabajo son 3 turnos de 8 horas. Ahí sí que se ven realmente afectados porque no saben qué hacer, qué hacen ellos porque ya no están trabajando las 24 horas del día. En ese colectivo sí les genera un problema y hay muchas fábricas que lógicamente no pueden parar por la noche por propia idiosincrasia de la energía. Servicios industriales, un montón de realidades, servicios públicos, los policías, los bomberos que hacen ese tipo de turnos. Ahora, eso sí que tienen un verdadero problema, porque si no puedes hacer 40 horas semanales, no puedes trabajar 8 horas al día. ¿Qué hago yo con las horas muertas? ¿Qué hago con esas horas? Eso es uno de los factores principales que son de las que manera se quejan. Daros cuenta que la distribución del trabajo y la distribución del horario, esto vino en el siglo, creo recordar que fue finales del 18, principios del 19, que eran 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas de ocio. Eso es lo que se buscaba y que se hizo en el siglo XIX. Ahora la realidad también ha cambiado, ¿no? La realidad también ha cambiado porque estamos en el siglo XXI y con un desarrollo tecnológico de digitalización importante. Eso por un lado. Por el otro lado, al final depende también de la temática como digo, de la empresa y de cuál es el espíritu de la empresa. Si tú trabajas por rellenar horarios o tú trabajas por cumplimiento de objetivos, donde tú tienes mucho más margen de poder trabajar. Si vives una profesión liberal, yo puedo organizar mi tiempo y en unos días trabajaré 10, en otros días trabajaré 7 o trabajaré 6, que tengo que hacer la media para poder cumplir. Eso también es importante que se identifique de ese tierne.
Y eso va también mucho con la naturaleza de las empresas. Por ejemplo, en empresas que tienen que ver de lo que son empresas de servicios o profesiones liberales, eso ya se venía dando. Por ejemplo, es muy normal aquí en España y sobre todo en ciudades como Madrid durante muchos años que los viernes no se trabajaba. Por lo tanto, no se llegaban a las 40 horas. Otros te lo da a exigir. Y otros a lo mejor sí están cumpliendo o no van a cumplir ese horario laboral de las 35 horas, pero sí te lo van a pagar con más días de vacaciones. O sea que también se deja un margen para que los convenios colectivos y cada empresa pues puedan poder también actuar. Y a nivel de productividad, mira, como anécdota, os comento una conversación que presencié de empresarios, ¿no? A la hora de poder terminar. Mientras algunos empresarios estaban quejando, por ejemplo, de la baja de maternidad, o no la baja de maternidad como tal, sino el derecho que tienen las mujeres que han sido madres durante los 2 primeros años en pedir una reducción de jornada precisamente para que puedan atender a sus hijos, ¿no? Había unos empresarios que estaban hablando de esto como manera complicada, o decir que eso era un problema, y uno dijo que a él le encantaban que sus empleadas se quedaran embarazadas y que se quedaba encantado de que esas mujeres le pidieran reducción de jornada, porque sus palabras textuales era: en media jornada hacen todo lo que en una jornada laboral si la estuviera puesta, porque son mucho más productivas, porque solo se dedican a trabajar y además me cuesta menos dinero de salario. Ahí es donde va con el tema de la productividad, esta anécdota que os comento, donde lo importante es la empresa que fije objetivos a la hora del tema del trabajo, que es lo que llama la dirección por objetivos. Porque si tú basas el número de veces, el número de horas que la gente está en su mesa de despacho delante del ordenador y no le basas objetivos, no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que eso va a ser una tendencia y va a cambiar los modelos de dirección para que sea por objetivos más que por el tiempo que está uno fijado. Eso sí es cierto que cuando tienes que cumplir horarios, como os he dicho el ejemplo antes de las fábricas, pero imaginaros un comercio, una tienda, que está abierta también pues 10 horas. ¿Cómo lo hace si se compaginaban una persona, el dueño de la empresa, con un empleado? Ahora ya le va a resultar rentable o no va a resultar rentable. ¿Va a poder abrir la tienda? ¿Va a poder estar atendida o no? ¿Es posible que el dueño de la empresa tenga que trabajar más horas mientras que su empleado trabaja menos? Eso es un poco de las cosas en las cuales se está viendo y ahora estamos en periodo de ajuste porque, os digo, la ley se aprobó hace un mes, con lo cual todavía no hay datos ni hay referencias de qué esto supone. Hasta que no transcurra un año o un par de años no sabremos qué tipo de incidencia ha tenido en el mercado y en la productividad y sobre todo también en los salarios. Gracias, Miguel Ángel. Excelente esa socialización y sobre todo pues el tema de ser mucho más productivos, ¿sí? Eso también es un tema de filosofía japonesa y china, la producción y la productividad. Una última pregunta pues para ya que nuestro conferencista se retire. Jóvenes, alguien, no sé, algún estudiante, los que hemos preguntado hemos sido profesores, pero no sé si algún estudiante quiere hacerle una pregunta a nuestro amigo Miguel Ángel, ¿sí? O de las preguntas que les coloqué en el taller a mi grupo de fundamentos. No sé si alguien quiere preguntarle algo, por favor. Bueno, Miguel Ángel, unos chicos y chicas muy tímidos. Ya. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la contextualización, por sacarnos el espacio. Para nosotros es muy importante desde ese continente analizar qué pasa con Europa y esas inherencias que tiene hacia acá, hacia nuestro mercado. Entonces, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y A les haré vosotros. llegar la presentación a sus correos electrónicos. Muy amable. Un último aplauso, por favor, que alguien nos escucha. Sí. Muchísimas gracias. Vale. Chao. Gracias, Miguel Ángel. Un placer. Que Chao. estés bien. Hasta Chao. pronto. Chao, Gracias. muchachos. Muchas Chao. Feliz gracias. Por día. favor, Chao. el listado, quien lo tenga, me lo hace llegar. Gracias. ¿Listo? Firmen, por favor, la asistencia. Muy amables.